Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para el drama, el romance y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Hoy estoy absolutamente electrificado porque tenemos un plato fuerte, un escándalo jugosísimo que está incendiando las redes sociales y haciendo temblar los cimientos del fandom turco. ¿Están listos para servirnos un cafecito turco bien cargado, con un toque extra de picante y un aroma inconfundible a traición? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un culebrón que parece sacado directamente de la pantalla chica, protagonizado por tres figuras prominentes del espectáculo turco, el galán de galanes Kerem Bürsin, la dulce y talentosa Hande Erçel, y, agárrense fuerte, la explosiva y sensual reina del pop turco Hadise. Sí, señoras y señores, Hadise. ¿Qué une a estos tres nombres? ¿Un triángulo amoroso digno de una novela de Agatha Christie? ¿Una colaboración musical que se torció en el último momento? ¿Un secreto oscuro del pasado que resurge para atormentarlos? Bueno, abróchense los cinturones, porque la historia es mucho más enrevesada, sorprendente y francamente escandalosa de lo que jamás podrían imaginar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desentrañar este laberinto de emociones, pasiones y rumores, quiero recordarles a todos los nuevos en el canal, y a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ni un segundo de nuestras exclusivas, análisis profundos, noticias candentes, curiosidades reveladoras y todo lo que necesitan saber para estar al día con el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que este humilde canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Su suscripción es el combustible que alimenta nuestra pasión por el drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. La noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, la bomba que ha explotado en el corazón de las redes sociales, es la repentina e inesperada aparición de Kerem Bürsin en la romántica ciudad de Venecia. Sí, la ciudad de los canales, el gondolier y los besos robados bajo la luz de la luna. Pero aquí viene el quid de la cuestión: Kerem no estaba solo. A su lado, radiante, disfrutando de la belleza arquitectónica y el encanto veneciano, se encontraba nada más y nada menos que Hadise. Hasta ahí podríamos pensar que se trata de una simple coincidencia, una amistad platónica, un encuentro casual entre dos celebridades. Pero el asunto se complica, se vuelve mucho más intrigante y potencialmente explosivo, cuando recordamos la intensa, apasionada y mediática historia de amor entre Kerem y Hande Erçel, una relación que, aunque oficialmente terminada, sigue generando oleadas de emociones, especulaciones febriles y, para muchos fans, una persistente esperanza de reconciliación. La pareja, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo con su innegable química en la exitosísima serie Senkalkam, mantuvo un romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Risas compartidas en el set, miradas cómplices en las alfombras rojas, viajes románticos a destinos paradisíacos y un torbellino de muestras de afecto en redes sociales que alimentaba la ilusión de un amor eterno. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, lejos de los guiones predecibles y los finales felices de las telenovelas, la magia se desvaneció. La llama se apagó. La chispa se extinguió. La ruptura fue un golpe devastador para muchos fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar la continuación de su historia de amor en la vida real. Y aquí es donde entra en juego el famoso, el enigmático, el viralizado mensaje bomba. Según fuentes cercanas a Hande, personas de su círculo íntimo que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, ella habría enviado un mensaje a Kerem poco antes de su viaje a Venecia. Un mensaje crucial, un mensaje trascendental, un mensaje que, según los rumores, podría cambiar el curso de la historia. El contenido exacto de este mensaje es, por el momento, un misterio celosamente guardado, un secreto a voces que circula entre los pasillos de la farándula turca. Pero se rumorea, se especula, se murmura que podría ser una declaración de intenciones, un intento desesperado de reavivar la llama del amor, una súplica para retomar la relación donde la dejaron. O incluso, en un giro más dramático y vengativo, podría tratarse de un reproche airado, una reprimenda por el rumbo que estaba tomando su vida amorosa, una advertencia sobre las consecuencias de sus actos. Sea cual sea el contenido real del mensaje, lo cierto es que Kerem, al menos aparentemente, pareció ignorarlo por completo. Las fotos y vídeos que inundaron las redes sociales desde Venecia lo mostraban relajado, sonriente, disfrutando de la compañía de Hadise, sin dar muestras de preocupación, arrepentimiento o siquiera un leve atisbo de incomodidad. Esta actitud, esta aparente indiferencia,
ha sido interpretada por muchos fans y comentaristas como una clara señal, una prueba irrefutable de que Kerem ha pasado página, ha cerrado ese capítulo de su vida y está listo para comenzar un nuevo capítulo, un nuevo romance, una nueva aventura amorosa. Pero, ¿qué papel juega Hadise en todo este drama? La cantante es una figura icónica, una superestrella en Turquía, conocida por su talento vocal, su presencia escénica magnética, su belleza exótica y su carisma arrollador. Su repentina e inesperada presencia junto a Kerem ha desatado todo tipo de teorías conspirativas, especulaciones descabelladas y análisis exhaustivos de cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida. ¿Se trata de una simple amistad, una relación puramente platónica entre dos artistas que se admiran mutuamente? ¿Están trabajando juntos en un proyecto secreto, una colaboración musical explosiva que sacudirá las listas de éxitos? ¿O hay algo más, una atracción latente, una chispa de pasión que está a punto de encenderse y consumir todo a su paso? Por el momento ni Kerem ni Hadise han emitido declaraciones oficiales al respecto. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando la confrontación directa con la prensa sensacionalista y alimentando aún más el misterio, la incertidumbre y la sed de información de sus seguidores. Ande, por su parte, ha optado por el silencio estratégico, aunque se la ha visto más activa que nunca en redes sociales, compartiendo mensajes ambiguos, citas inspiradoras y reflexiones sobre el amor, el desamor y la superación personal que muchos interpretan como indirectas sutiles, dardos envenenados dirigidos a su expareja. Este culebrón mediático nos recuerda inevitablemente a otra serie turca que también causó furor, que también desató pasiones y que también exploró los límites del amor y la traición, Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de un amor imposible que desafía las convenciones sociales, que rompe las reglas del matrimonio y que termina en una tragedia devastadora. Al igual que en la vida real, la serie exploraba las complejidades de las relaciones humanas, la pasión desenfrenada, el deseo carnal y las terribles consecuencias de las decisiones que tomamos en el calor del momento. Aşk Memnu fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras. La serie destacó por su guión inteligente, sus actuaciones impecables, su cuidada producción y su banda sonora inolvidable. Además abordaba temas tabú como el adulterio, la diferencia de edad en las relaciones amorosas y la hipocresía de la alta sociedad, lo que generó un gran debate y controversia en la sociedad turca. Otra serie que podría compararse en cierta medida con este drama mediático es Fi. Protagonizada por Serine y Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, Fi es una serie psicológica intensa, perturbadora y visualmente impactante que explora las obsesiones enfermizas, los deseos ocultos, las manipulaciones sutiles y las consecuencias devastadoras en las relaciones amorosas. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, su atmósfera oscura y sensual, y su banda sonora electrónica que intensifica la tensión y el suspense. Fi fue una de las primeras series turcas en ser producida exclusivamente para plataformas de streaming, lo que le permitió llegar a un público más amplio y experimentar con formatos y contenidos más arriesgados y transgresores. La serie fue elogiada por su innovación, su calidad cinematográfica y su valentía al abordar temas tabú como el sexo, la infidelidad y la enfermedad mental, y se considera un hito en la historia de la televisión turca. Volviendo al tema central que nos ocupa, el drama real, palpable y candente entre Kerem, Hande y Hadise, es importante recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y buscar la felicidad. Las relaciones amorosas son intrincadas, volubles y a veces terminan de forma inesperada, dejando a su paso un reguero de corazones rotos, sueños deshechos y preguntas sin respuesta. Lo importante es aprender de las experiencias, perdonar y perdonarse a uno mismo y seguir adelante con la frente en alto. Es fácil juzgar desde fuera, criticar las decisiones de los demás y pontificar sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero no sabemos lo que realmente está pasando en la vida privada de estas personas, las presiones que soportan, los demonios que enfrentan y los miedos que los atormentan. Quizás Kerem y Hande simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, que sus caminos se habían separado y que necesitaban seguir adelante por separado. Quizás Hadise es solo una amiga leal que está brindando apoyo y consuelo a Kerem en un momento difícil, un hombro en el que llorar y un confidente en quien confiar. Solo el tiempo dirá la verdad, revelará los secretos ocultos y desenterrará las motivaciones reales.
Lo que sí es innegable es que este culebrón ha generado una gran expectación mediática y ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales para influir en la opinión pública, para manipular la información y para alimentar el fanatismo. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en bandos irreconciliables, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes y criticando a sus rivales con saña y vehemencia. La situación ha llegado a tal punto que algunos han recurrido a insultos, amenazas y acoso en línea, lo que demuestra la pasión desmedida, la obsesión enfermiza y la falta de respeto que despiertan estas figuras públicas. Es fundamental recordar que el respeto es fundamental, incluso cuando no estamos de acuerdo con las decisiones de los demás, incluso cuando sentimos que nuestros sentimientos han sido heridos. Kerem, Hande y Hadise son personas con sentimientos, emociones y vulnerabilidades, y merecen ser tratados con dignidad, comprensión y empatía. En fin, T-Drama turco nos ha mantenido al borde del asiento, pegados a la pantalla del móvil y enganchados a las redes sociales, y nos ha recordado que la vida real a veces supera a la ficción, que los culebrones de la vida real pueden ser tan o más apasionantes, sorprendentes y escandalosos que los que vemos en la televisión. Estaremos atentos a las novedades, vigilando de cerca cada movimiento y les mantendremos informados de cualquier desarrollo, cualquier rumor confirmado y cualquier giro inesperado. Y hablando de dramas y series turcas que nos enganchan desde el primer capítulo, les recomiendo encarecidamente que vean Yargı. Esta serie de suspense legal, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, es una joya oculta, un thriller adictivo que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. La trama gira en torno a un fiscal implacable y una abogada brillante que se ven obligados a colaborar para resolver un caso de asesinato que los involucra personalmente. La serie es adictiva, llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y actuaciones brillantes que te mantendrán en vilo hasta el último segundo. Yargı ha sido aclamada por la crítica y el público, y ha ganado numerosos premios por su originalidad, su calidad y su capacidad para mantener al espectador en tensión constante. Además aborda temas importantes y relevantes como la corrupción, la justicia, la desigualdad social y la fragilidad del sistema legal. Y otra serie que les quiero recomendar con entusiasmo es KZLC Kaserbeti. Esta serie dramática, que ha causado controversia en Turquía por su temática audaz y provocadora, cuenta la historia de dos familias con valores, creencias y estilos de vida radicalmente diferentes que se ven obligadas a convivir debido al matrimonio de sus hijos. La serie explora las tensiones culturales, religiosas y sociales que existen en la sociedad turca actual, los prejuicios arraigados y la dificultad para aceptar la diversidad. KZLC Kaserbeti ha sido criticada por algunos sectores conservadores de la sociedad turca por considerarla ofensiva para los valores tradicionales y la moral religiosa. Sin embargo, la serie también ha sido elogiada por su valentía al abordar temas tabú, por su realismo y por su capacidad para generar debate, reflexión y diálogo sobre los problemas que enfrenta la sociedad turca contemporánea. Para finalizar, recuerden que lo importante es disfrutar de las series turcas, ya sea por sus historias de amor apasionadas, sus dramas familiares conmovedores, sus intrigas policiales trepidantes o sus personajes inolvidables que nos roban el corazón. El mundo de las series turcas es vasto, diverso y ofrece algo para todos los gustos. Así que para resumir y recapitular todo lo que hemos hablado hoy, hemos diseccionado el culebrón entre Kerem, Hande y Hadise, un drama que ha sacudido las redes sociales y nos ha recordado que la vida real puede ser tan o más emocionante que la ficción. También hemos recomendado algunas series turcas que no se pueden perder, como Yargı y KZLC Kaserbeti. Gracias por acompañarme en este viaje apasionante por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido con mis comentarios y análisis. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan del drama entre Kerem, Hande y Hadise? ¿Creen que Kerem ha pasado página y está listo para un nuevo amor? ¿Qué opinan de las series que hemos recomendado? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos con atención y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme definitivamente, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, alegría y muchas series turcas para disfrutar. Adiós.